Muy buenas tardes. 22ª reunión vía Zoom. Bienvenidos autoridades de los tres poderes del Estado, presidentes de diferentes instituciones, socios de todo el país, integrantes de las filiales de Fundación Mediterránea, NOA, NEA, Litoral, Cuyo, Comahue, Buenos Aires y Córdoba. Prensa especializada, amigos, amigas, señoras y señores. El tema que nos convoca hoy es la situación de las economías regionales, a cargo de los señores economistas del IERAL, Jorge Dey, desde Cuyo, con sede en Mendoza, luego Mariano Saritzu, desde Comahue, con sede en General Roca, después Juan Lucas da Pena, desde NOA, con sede en Salta, y finalmente Gerardo Alonso Schwartz desde NEA con sede en Posadas. Le damos la palabra a Juan Lucas da Pena desde el NOA. Adelante, Juan Lucas, por favor. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Estoy iniciando video. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Lucas da Pena, yo soy el economista jefe para el NOA de la Fundación Mediterránea. Estamos acá con sede en Salta. Bueno, hacemos un seguimiento mensual, trimestral, tanto de la economía pública como de la parte pública como de la parte privada. Dentro de la idea de la charla esta de cómo está la situación, voy a compartir una pequeña pantalla en la cual lo que yo quiero más que todo es empezar por las conclusiones, como para que se entiendan cuáles son las conclusiones de lo que es el sector NOA. No nos olvidemos que NOA son 6 provincias, ¿no? Si bien mi corazoncito está acá en Salta y hay un seguimiento un poco más exhaustivo de lo que es la provincia de Salta, lo que yo les quiero plantear son ciertos lineamientos generales que se están dando en todas las provincias del NOA. Bueno, lo primero es algo que se entiende y que creo que comparten en todas las provincias. En el acumulado de todos los sectores hay caída en la mayoría de los mismos. Es decir, tenemos en el acumulado enero-abril, enero-mayo y enero-junio en algunos números, nosotros tenemos que estamos muy por debajo de lo que es el año pasado y de lo que es el año anterior también. Ya vamos a ver ciertas pautas o ciertos números como para que se lleven una idea. De vuelta, la idea con esto es un concepto general de cuáles son los problemas que tenemos. Y acá viene la primera parte que es distinta. O sea, si bien nosotros miramos mucho todo lo que pasa en Buenos Aires, todo lo que es economía nacional, lo que podemos decir con respecto a las provincias del NOA es que la caída se siente menos. ¿Y se siente menos debido a qué? A una cuestión que nosotros desde la Fundación siempre decimos que no es tan positiva, pero en este caso podemos decir que es algo que salió dentro de la mala noticia. La buena noticia es el peso de las administraciones públicas provinciales en las economías privadas. ¿Cómo pega eso? Bueno, todas las administraciones públicas siguieron pagando sueldos. La gran mayoría de las administraciones públicas para este año 2020 definieron y cerraron paritarias. Les doy un ejemplo. Para la provincia de Salta, las paritarias para el primer semestre fueron de un 30%. Y se cerraron las paritarias una semana antes de que empiece el aislamiento social obligatorio y preventivo. Es decir, que empezamos el aislamiento con un 30% de paritarias en el sector público, lo que presionó sobre el sector privado, pero bueno, finalmente el sector privado no terminó de arreglar paritarias en la mayoría de los sectores. De vuelta, yendo a las conclusiones, se siente menos la caída en la mayoría de los sectores como consecuencia del peso que tienen las administraciones públicas provinciales en las economías privadas. El tercer punto, ¿cuál es? Se movieron rápidamente los gobiernos para liberar. Eso, cuando se define desde el gobierno nacional, se libera o se descentraliza, por decirlo de alguna forma, el manejo de los aislamientos en las distintas provincias, es algo que se aprovecha mucho, sobre todo acá en el NOA. Tanto Jujuy, Salta, Catamarca, que también anduvo bastante bien, anduvo muy poco complicado con el tema del aislamiento y con el tema del COVID. Fueron provincias en las cuales no hubo un impacto pleno del aislamiento como sí lo hubo en la zona del AMBA. Es decir, les doy el ejemplo de la provincia de Salta. Hoy por hoy nosotros estamos, no sé si en la fase 4 o fase 5, pero podemos hacer prácticamente todo dentro de la provincia, incluso el turismo interno.
Jujuy, que fue uno de los primeros en liberar, también fue de las provincias en las cuales se podía hacer absolutamente todo, hasta hace 25 días en las cuales empezaron a aparecer los primeros casos de coronavirus. Tenemos una situación particular acá en el NOA en el cual el límite con Bolivia y cierta precariedad en el sistema de salud pública boliviano hace que haya habido una migración de bolivianos hacia tanto Jujuy como la provincia de Salta por la situación del COVID. Eso no sé si ustedes lo siguieron, pero a nivel nacional fue un pedido que hizo el gobernador de la provincia de Salta de que se refuerce militarmente la frontera con Bolivia porque estábamos teniendo muchos ingresos. ¿Por qué? Porque tanto Jujuy como Salta no tenían casos de COVID y bueno, la situación en Bolivia no era la misma. Y después, si decimos que la primera de las conclusiones es que en el acumulado hay caída en la mayoría de los sectores, podemos decir también que desde mayo ya se visualiza un repunte en el consumo. La pregunta que nos queda a nosotros es si ese repunte en el consumo se va a mantener o no. Les quiero compartir una serie, no son muchas, son 4 o 5 slides, pero como para que se entiendan estas conclusiones de las que hablamos. Denme un segundito. Esta es la primera. Siguiendo lo que es impuestos provinciales acá en la provincia de Salta. Fíjense simplemente la línea azul celeste. Podemos ver que en el impuesto a las actividades económicas, que es el que tomamos desde la fundación acá para visualizar cómo se mueve la actividad, prácticamente no hubo una caída. No hubo una caída. Si bien hubo una caída, pero no llega a ser ni siquiera del 10% en términos reales. Esto se repite en todas las provincias, en mayor o en menor medida, en todas las provincias del NOA. ¿Por qué? ¿Cuál es la conclusión que encontramos nosotros? Básicamente dos. El sector, el impacto o la presencia de la administración pública provincial en la economía. Y segundo, la descentralización que hubo en el manejo del aislamiento que permitió que se libere mucho más rápido que en otros lugares. Ahora, bueno, esto es en términos generales. Cuando nosotros nos metemos y para ver un número, apenas empezamos a tener de vuelta transacciones inmobiliarias, que seguimos mucho el índice que tienen también en Ciudad de Buenos Aires, nosotros podemos ver cómo cuando vuelven a funcionar las escribanías empieza a haber un repunte. Esto es en la provincia de Salta, pero ya empieza a haber un repunte. Entonces decíamos, en los acumulados, que vamos a ver ahora un poquito más adelante, la situación es que cae, es decir, hasta mayo o hasta junio, en la mayoría de los sectores cae. Pero dentro ya de cada sector y haciendo un seguimiento mensual, podemos empezar a ver que ya hay un repunte. Tanto en lo que es inmobiliario, acá vemos de vuelta lo que es la caída del consumo de cemento para todas las provincias del NOA. No es tanto lo que es el cemento en bolsa, como pueden ver, es decir, se mantuvo. La construcción fue uno de los sectores que primero se habilitó acá en todo lo que es NOA, cuando se permitió empezar a liberalizar sectores. Pero vemos que todo lo que es cemento en bolsa no tuvo una caída significativa, a diferencia de lo que es el cemento a granel, es decir, lo que es la obra pública. En la obra pública sí podemos ver que hay. Y no tiene tanto que ver con el aislamiento, sino un poquito más con lo que es la situación macro general y con lo que es la situación de las cuentas públicas provinciales. No queda claro si la caída en la obra pública es consecuencia del aislamiento o bien el aislamiento es una buena explicación para disminuir la obra pública en un año de vacas flacas. Si bajamos un poco y vemos, estamos viéndolo desde el punto de vista del consumo, decimos que aumentaron lo que es las transacciones inmobiliarias, después que aumentó lo que es el consumo de cemento en bolsa, pero que los acumulados caen, también podemos ver que pasa lo mismo con respecto al patentamiento de autos. Todos los acumulados, como lo decimos al principio, caen. Ahora, bueno, en la variación mensual, en todas las provincias suben. Tanto a nivel inmuebles, a nivel autos, siempre tratando de definir distintos estratos socioeconómicos. Es decir, se dejó de vender y de comprar casas, se dejó de vender y comprar autos, se dejó de vender y comprar motos. Y después lo que sí se mantuvo más o menos fue el consumo de supermercados, lo cual dentro de todo para nosotros, que somos provincias pobres, es una buena noticia. ¿Por qué lo decimos? Porque no nos olvidemos que en el plano nacional, lo que es informalidad y pobreza para todas las provincias del NOA, realmente es una situación complicada. Fíjense con los últimos números que tenemos de informalidad laboral, lamentablemente tenemos que decir que el NOA se mantiene arriba
O sea, estamos en los primeros lugares en la tabla de posiciones a nivel provincial, ¿no? Entonces tenemos una informalidad que es grande. Y esto nos lleva a otro de los problemas que tuvimos acá. Si decimos qué conclusiones vamos sacando con respecto al apoyo nacional que tuvimos para el aislamiento social obligatorio y preventivo, podemos decir que a nosotros no nos impactaron tantos algunas medidas como por ejemplo el IFE y por ejemplo todo lo que es la asistencia a empresas. ¿Por qué? Primero, porque es muy difícil hacer que el IFE les llegue a los wichís. ¿Por qué? Porque están en el medio de la nada, no están bancarizados y tampoco tienen un cajero, es más, ni siquiera tienen internet. Entonces, como cuenta pendiente, podemos decir que nosotros desde aquellas ayudas nacionales que hubo para las provincias, tenemos ciertas complicaciones en las provincias del NOA para acceder a las mismas. En lo que hace al IFE, ¿por qué? Porque no toda la gente de la provincia está bancarizada. Fíjense, en los grandes aglomerados, estoy siguiendo el INDEC, en los grandes aglomerados tenemos estos niveles de informalidad, ni se pueden imaginar lo que es en el interior profundo de las distintas provincias. Entonces tenemos que el IFE no nos puede llegar a todos, ¿por qué? Porque no están todos bancarizados, no están alfabetizados desde el punto de vista de Internet y tampoco tenemos cajeros. Y por el otro lado, con respecto a las ayudas para las empresas, tampoco. ¿Por qué no nos puede llegar en lo que es ayuda para las empresas? Porque están flojas de papeles. ¿Qué problema tenemos? Yo le doy un ejemplo puntual. Una micro pyme, por decirlo así, que fabrica vallitas de cereal. La dueña de la micropyme es monotributista, tiene 4 empleados, los 4 empleados están en negro, no les puede llegar bajo ningún punto de vista ningún tipo de ayuda del gobierno nacional ni del gobierno provincial, porque cuando le piden papeles no es otra cosa que una monotributista. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no blanquea la situación? Porque no les da, desde un punto de vista económico, para blanquear esa situación. Es decir, la informalidad laboral que se vive acá no es porque haya empresario malo, empresarios imperialistas, es simplemente que al carpintero, al gasista, a la micropyme, no le dan los números como para blanquear. No le dan los números ni siquiera para constituirse ellos como sociedades de hecho con alguna figura jurídica que les permita acceder. ¿Qué nos queda como enseñanza de esta situación en la cual todo ha caído? Que necesitamos una mayor gestión por parte de los gobiernos provinciales para que las ayudas nacionales nos lleguen a todos. Es decir, tanto a las empresas, que la gran mayoría está floja de papeles, como a las personas, que la gran mayoría ni siquiera está dentro de los sistemas que sí se entiende a nivel nacional, llámese ANSES, de vuelta. Acuérdense que acá, en la provincia de Salta, por ejemplo, el ANSES no llega al interior profundo, no llega en absoluto. Y el ejemplo más claro es el que conocen todos ustedes a nivel nacional, que es el tema de los wichís. Entonces, cerrando, discúlpenme que vuelva a esta. ¿Cuáles son las conclusiones? De vuelta, toda la información que ustedes quieran está disponible desde la filial NOA del IERAL Mediterránea, ¿no? Tenemos absolutamente información de todo. El problema es que no nos dan los tiempos para poner todo lo que tendríamos para ver. Lo que sí queremos decir, o lo que sí queremos plantear, es cuáles son. En el acumulado cayeron la mayoría de los sectores. El turismo es el representativo de cómo ha caído. Pero han caído todos, en el acumulado hasta mayo, hasta junio, de la mayoría de los sectores económicos de las provincias del norte. Ahora, bueno, esa caída a nivel comparativo con otros lugares del país se siente menos. Se siente menos debido a una mala noticia, que en este caso podemos decir que es una buena noticia. ¿Cuál sería? El peso de las administraciones públicas provinciales en la economía hace que haya sido mucho más liviana, no tan profunda la caída. Un punto a favor, se movieron rápidamente los gobiernos del NOA para liberar sectores. Ese es un punto sumamente positivo, dado que permitió volver relativamente a la normalidad. Se visualiza un repunte en el consumo, de vuelta, si vienen los acumulados, se muestra caída, en el mes a mes ya estamos viendo que empiezan a repuntar la mayoría de los sectores. Y el gran cuestionamiento que se lo dejo a todos los oyentes es si este repunte se mantendrá o no. Y no depende tanto de nosotros, sino creo que depende un poquito más ya de cuestiones macroeconómicas nacionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Lucas da Pena, de la Regional NOA con sede en Salta. Ahora sí, le damos la palabra al licenciado Jorge Dey, de la filial Cuyo, con sede en Mendoza. ¿Me escuchan? Perfecto. Qué bueno. Perdónenme, pero tuve que cambiar la computadora. Terrible, digamos. Pero ahora no puedo bajar la charla. ¿Qué cosa? Espérenme medio segundo. Discúlpeme.
Tenés que habilitar tu cámara. No, no, sí, ya sé. El tema es que nos había bajado tuve que cambiar de computadora, así que me tuve que buscar ahí está. Ahora les comparto. Ah, y tengo que habilitar mi cámara también. Esperen que bueno, estoy aprendiendo. Ahí me veo. Ahora, ¿se ve? Ahora sí, perfecto. La pantalla. Ahora está. ¿Se alcanza a ver un PowerPoint? ¿Todavía no? Ahora sí, perfecto. Sí. Bien. Voy a poner presentación. Discúlpenme. Bueno, dice Economía Regional y Visión Global. Sí, perfecto, Jorge. Adelante, por favor. Bueno, buenísimo. Nuevamente disculpas, la verdad que la informática me mató. Bueno, como vamos a hablar de temas regionales, primero un saludo a todos los amigos de las distintas provincias por este día. No pude escuchar a mi colega Lucas. Yo qué es lo que voy a tratar. A ver, las economías regionales, cuando uno las trata, puede verle de dos formas. Una forma es analizar cómo va cada negocio regional, es decir, el caso del vino, el azúcar, la fruta, a veces el petróleo. Eso sería como negocios regionales. El otro es ver la economía como un todo, es decir, ver las distintas provincias como, que no solamente incluye esos negocios que recién mencionamos, sino todo. Eso es lo que voy a hacer yo, dar una visión global de las economías regionales. Entonces, ¿qué hipótesis, para empezar, qué hipótesis tiene? Viéndolo desde el interior, y diría la cosa, la situación está difícil, pero parece que en Buenos Aires está más difícil. Bueno, para empezar, veamos cómo es la actividad económica, lo que uno sabe. En Argentina, la actividad económica se desmoronó en marzo y abril, muy malos datos, pero comienza una recuperación a partir de mayo. Esa recuperación, llamativamente, es con caída de salarios, es decir, poder comprar salarios, con caída de empleo y con caída de crédito. Es decir, uno dice, ¿cómo se puede recuperar una economía con estas caídas de empleo, salario y crédito? En realidad, parte ha sido que se han flexibilizado las actividades económicas. Es decir, tenemos una recuperación parcial, por lo que recién mencioné, pero la actividad económica se ha recuperado principalmente por la flexibilización. Entonces, veamos un primer indicador, que sería la movilidad de las personas a su lugar de trabajo. Y lo comparo con la primera quincena de marzo del 2020, que es antes de la pandemia. Entonces, ¿qué muestran los datos? Este es el dato típico de Google que estamos usando mucho, es que apenas empezó la cuarentena, el 80% de las personas más o menos no fueron a trabajar, no fueron a su lugar de trabajo. Después eso se ha ido flexibilizando y ya a principio de julio vemos que alrededor del 25 y 30% de esas personas siguen sin volver a su trabajo. Algunos fueron despedidos y otros por un tema de salud no van. Pero cuando vemos por líneas, la que peor está es Buenos Aires, que obviamente es lo que uno escucha, el tema de las restricciones. Entonces, si hiciese lo mismo, pero en vez de movilidad considerase todo el PBI de cada provincia, sería un mejor indicador, porque tendría en cuenta los distintos sectores. El problema es que no hay datos de PBI de sectores, pero nosotros en el IERAL llevamos uno que se llama el monitor de provincia, que con unos 10, 12 indicadores nos da una idea de cómo les va a la provincia. Entonces, voy a tomar como base 100, febrero del 2020, que es antes que se produzca la cuarentena, y vemos qué ocurre con las distintas regiones. Entonces, partiendo base 100, lo que uno ve que abril se desmoronan esos datos, fuerte caída, y está la recuperación en mayo. ¿Qué llama la atención? Buenos Aires, tanto ciudad como provincia, que después está con la línea colorada. ¿No le había peor que las otras provincias? Da la impresión que no. Es decir, se ve que la región patagónica es la que peor
está en peor situación por el tema del petróleo, pero sorprende que Buenos Aires no. Entonces, ¿qué puede explicar eso? Dos razones. Uno, que como estos son estimaciones preliminares y faltan datos, quizás nosotros estamos por ahí un poco optimistas con algunos, y quizás las caídas, cuando veamos los datos, por ejemplo, de empleo, sean superiores en Buenos Aires. La otra razón, que es la que quiero explicarles ahora, es que hay otros factores que generan diferencia entre las regiones. Vamos a considerar tres. Uno, el confinamiento, que recién lo mencioné. Mientras más restringida está la actividad económica de una región. La otra es el impacto de la cuarentena sobre la estructura productiva. Algunas afectan más que otras. Y la última es la asistencia nacional a las provincias. Entonces, empecemos con la estructura productiva. Hay mucho por decir, pero voy a mencionar tres cosas. Una es, ¿cuáles son las industrias más afectadas? Lo más razonable es que lo más afectado sea aquello que vende al mercado interno o que produce bienes que son de consumo durable, es decir, consumo postergable. Eso uno pensaría peor. Para traer un dato, consumo de energía de las grandes industrias consumidoras de energía. Tomemos otra vez base 100, primera quincena de marzo, antes de la pandemia, y veamos los datos. Esto es por industria, cada industria tiene lo suyo. La que está en línea colorada, más notoria, vemos que el consumo energético se redujo a la mitad a fines de marzo, y después se va recuperando y está casi un 20% por debajo. Es decir, la situación está complicada. Pero mucho más complicado está para sectores como el textil y el automotor, que tuvieron caídas de más del 80%. Obviamente después se han ido recuperando. El de alimentos, fíjense que no tiene tantas variaciones, pero igualmente hablamos de caída del 5 o del 10%, que no es poco. Si esta idea la llevamos a regiones, todo esto lo llevamos a regiones, lo que notamos es toda esta cantidad de curvas, pero fíjense que la línea colorada, que es la más fuerte, es Buenos Aires, ciudad y provincia. Y la que está bien marcada, ratita, es la región pampeana sin Buenos Aires. Es decir, bueno, tiene una mayor caída al principio el resto de la región pampeana por Santa Fe, pero después se recupera y Buenos Aires está por debajo. ¿Qué ocurre con las otras regiones? Menciono algunas. Por ejemplo, está muy alto lo de Cuyo, porque su principal industria, es decir, el principal consumidor de energía es la refinación del petróleo, que cae por la menor venta de combustibles, pero es mucho menor la caída en comparación a otras industrias. Mal el NOA, es decir, tiene algunas industrias como textiles y algunas autopartes, entonces es complicado. Y Patagonia aparece mal, y los datos deberían aparecer aún peor si incluimos a Loar, que está trabajando el consumo el 40%. Pero viendo ahí, entonces Buenos Aires, peor por lo menos que el resto de la región pampeana. Vamos a otro indicador de estructura productiva. Las estructuras productivas regionales, algunas apuntan más al mercado externo que otras. Es decir, por ejemplo, la yerba mate es más interna y el té es más mercado externo. Entonces, con esa idea, veamos qué ocurrió en materia de exportación. Uno sabe que con la cuarentena, el coronavirus, todos los mercados se caen, interno y externo. Pero aún así, el dólar oficial está alto. El blue está mucho más alto, pero el oficial está alto. Es lo que uno da la impresión que el mercado externo está mejor que el interno. Entonces, con eso veamos datos de exportaciones. Lo veo por rubros. Entonces, lo expreso en pesos, le quito la inflación y le saco la estacionalidad. Lo que aparece es que en mayo, lo que serían rubros vinculados al agro pampeano, como soja, cereales, y el agroindustrial pampeano, como aceites y otros, van mejorando, digamos, es decir, han tenido una leve mejora. En cambio, lo que es el resto de las industrias, y especialmente autos, fuerte caída en exportaciones. Ahí sí que estuvieron mal. El caso que se vende menos a Brasil autos, la verdad que les ha complicado bastante la vida. Si estos datos, en vez de expresarlos por rubro, los expreso por regiones, hacemos una estimación de exportaciones de regiones, lo que uno nota es lo siguiente: fuerte caída para Buenos Aires, más dependiente de autos y las otras industrias,
mejor el resto de la región pampeana y algunas de las otras regiones con caída, digamos. Último punto, la estructura productiva, el transporte. ¿Por qué puse transporte? Interesante porque acá es donde se nota una diferencia. Transporte que tenemos, transporte de carga y pasajeros. El de cargas debe seguir trabajando, quizá a un menor ritmo, pero sigue trabajando porque tiene que dar de comer, pero el de pasajero obviamente nulo, debe ser bajísimo. Entonces, un indicador es el consumo de gasoil en regiones. También lo expreso en base índice 100 para tener una idea cómo ha variado, y lo que aparece es lo que aparece como, es lo distinto. Ahí sí Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires no tienen tanta caída como los otros. Es decir, los otros están muy influenciados por el transporte de pasajeros, muy poco en viajar al interior, y también posiblemente con cargas. Ahí es donde Buenos Aires se nota que no ha caído tanto. Sigo con las diferencias regionales, me salgo de la estructura productiva, me voy al tercer punto, que era la asistencia nacional a provincia. Como todos ustedes saben, la Nación recauda impuestos nacionales, IVA, ganancias y otros. De todo lo que recaudan, la mitad se la destina a las provincias, y es lo que se llama la coparticipación nacional. Eso siempre en forma automática, no hay cambios. Donde sí hay cambios es lo que se llama las transferencias discrecionales. Es decir, el extra que envía la Nación a distintas provincias, y siempre se critica bastante estas transferencias discrecionales porque son discrecionales, apuntan a gente que, es decir, no son pareja, no hay ley pareja acá. Tomando el primer semestre del 2020, no lo voy a expresar en dólares ni en pesos, sino lo voy a expresar como porcentaje del PBI regional, para tener una idea en cuánto ayuda a estas transferencias discrecionales. Y nuestras estimaciones nos muestran lo que estamos escuchando por todas partes. Fuerte beneficio a Buenos Aires, es decir, esas transferencias representan más del 1% de su producción, de su PBI, mientras para que el resto de la región pampeana está por debajo y Cuyo peor. Es decir, que en ese sentido Buenos Aires se ha visto más beneficiada. Entonces, volviendo a las diferencias, porque sabemos que la economía ha empeorado y se está recuperando, pero parcialmente, y por qué hay diferencias regionales. Uno, el confinamiento, claramente Buenos Aires afectada, también hay otras, como Jujuy, Chaco, Río Negro. Por la estructura productiva, ahí sí también Buenos Aires se ve afectada. Por exportaciones, también Buenos Aires se ve afectada, y mejor la región pampeana. Por productos regionales hay gran variedad, granos bien, leche mal, petróleo muy mal. Ahí, bueno, Mariano Sarecho nos va a explicar qué está pasando. Y el tema de transporte, ahí la zona de Buenos Aires no tan mal, pero sí peor lo que sería el interior del país. Y en asistencia nacional, sí se ven beneficiadas algunas provincias como Buenos Aires, y peor Cuyo y la región pampeana. Por eso dejen unos comentarios finales al respecto. Claramente, la economía está, como le dije, peor, se está tratando de recuperar. Peor Buenos Aires, en varios sentidos, comercio, industria, pero compensado, por ejemplo, por la asistencia nacional. Dentro de lo complicado que está la economía nacional, el resto de la región pampeana podemos decir que están mejor posicionados. Un punto llamativo, pensando en economías regionales, es que les voy a ver, en términos generales, hay distintas provincias, pero cuando hubo el auge, el periodo 2003-2011, y después cuando estuvo el estancamiento, las economías pequeñas crecían a mayor ritmo que las grandes. Es decir, que uno hablaba como una convergencia regional. En la recesión 2018-19, lo que uno cambia la situación. Las economías grandes caen, pero caen mucho más las más pequeñas. Y ahora con la cuarentena, exceptuando Buenos Aires, se mantiene esa divergencia nacional. Parte porque varias de estas provincias pequeñas son menos exportables, y parte porque algunas dependen de fondos nacionales, con un gobierno nacional que anda complicado en sus finanzas. Y como último punto, serían como las oportunidades. Y pongo mercado externo. Es decir, entiendo que la situación está complicada, pero fíjense en materia de recuperación económica. Hay muchos pronósticos, pero ¿cuáles son más o menos los pronósticos? China se recupera antes,
va a recuperarse antes que otros. Las provincias, el mundo, no sé si se recupera en el 2021, pero sí en el 2022, eso dicen los pronósticos, pero Argentina 2023 o 2024. En ese sentido, el mercado externo tiene una mejor oportunidad. Obviamente, vamos a depender de la política del dólar, es decir, si el dólar lo van a utilizar para controlar la inflación. Pero dejando de lado eso, que también es importante, creemos que aquellas economías regionales más vinculadas al mercado externo es las que tienen mayor posibilidad. Bueno, con eso dejo mi parte y lo pasamos al siguiente. Muchísimas gracias, Jorge. Le damos la palabra al licenciado Mariano Saritzu, de la Regional Comahue, con sede en General Roca. Mariano, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Miriam. A ver un segundito, si logro compartir la pantalla. Ahí está, ¿bien? ¿Se ve? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahí estoy. La región del Comahue, las provincias de Río Negro y Neuquén tienen 3 drivers fundamentales: turismo, fruticultura, hidrocarburos. Y si uno tuviera que sintetizar mucho la provincia de Río Negro y Neuquén conjuntamente, podríamos decir que vendemos eso. Vendemos turismo, frutas, sobre todo peras y manzanas, y gas y petróleo al resto del mundo. Y básicamente importamos bienes industriales y servicios. Bueno, obviamente el sector turismo, al igual que en el resto del país y bueno, del mundo, ha sido el más afectado por la pandemia. El Comahue en conjunto es, con Córdoba, la tercera región de mayor importancia turística, si lo medimos por plazas y por cantidad de establecimientos. Empata con Córdoba, después de Capital y de la provincia de Buenos Aires completa. Obviamente la actividad es prácticamente cero, pero bueno, tuvimos, entre comillas, suerte con el timing, porque al haber arrancado la cuarentena en marzo, prácticamente en realidad la temporada de verano estaba terminada, que es Las Grutas, en la provincia de Río Negro, que tiene acceso al mar, y en Viedma, y la del verano estaba terminando en la cordillera, que es el área más importante turística, ¿no? Principalmente Bariloche y San Martín de los Andes son las 2 ciudades más grandes, con mayores plazas para recibir a la gente. Ya abril y mayo ya son casi temporada media y mayo baja, así que al haber tenido una buena temporada de verano, eso amortiguó un poco la crisis actual. La gente en general, los empresarios y los trabajadores están acostumbrados, obviamente, en una actividad turística con mucha estacionalidad, a estos ciclos. Y en este caso coincidió el ciclo de baja con lo que está pasando. Además, ustedes recordarán, la cordillera ha tenido ya otras crisis importantes, como el caso del hantavirus hace unos años, más cercano el problema del volcán, con esa erupción que prácticamente bañó de ceniza la Angostura y parte de Bariloche, así que no es algo de lo que uno pudiera estar contento, pero la gimnasia de enfrentar una crisis importante está. Hacia adelante, bueno, la incertidumbre que tenemos todos, ¿no? No se sabe todavía cómo va a evolucionar particularmente este sector, que genera muchísima mano de obra.
Bueno, y la fruticultura, ese sector la verdad que es el que mejor la está pasando. La cosecha estaba muy avanzada, porque inicia cosecha de peras y manzanas, peras sobre todo, y carozo inicia en diciembre, enero, febrero fuerte, y marzo ya arranca la de manzana, febrero-marzo, pero estaba muy avanzada la cosecha de pera, así que eso también, el timing no fue tan duro. Aparte por las características, bueno, el campo, ustedes saben, tiene ventajas para enfrentar el fenómeno que estamos atravesando. La demanda externa, bueno, obviamente todo era incertidumbre, pero se mantuvo. De hecho se exportó un poco más que en los primeros 5 meses del año pasado. Los mercados Europa y Estados Unidos se comportaron con normalidad, y el mercado interno también, como en otros alimentos, se sostuvo bastante. La verdad que en ese sentido no ha habido problemas. Obviamente hubo un ordenamiento muy rápido de los protocolos, sobre todo en las plantas de empaque y demás, pero es un sector que la está llevando bastante bien, y prácticamente no ha sentido el golpe de lo que está pasando, así que eso nos viene muy bien, porque es un sector también de los más importantes. En realidad, en cantidad de empleos, es el que más empleo genera en el Comahue. Si bien el petróleo es el sector que más divisas y producto produce, la cantidad de empleo es más intensiva, ¿no? Es capital intensivo. Los salarios son bastante más altos, pero no tan grande la cantidad de empleo. Y bueno, hidrocarburos, yo me voy a concentrar un poco en esto, porque obviamente no solo interesa a nuestra región, sino también al país, ¿no? Por todas las implicancias que tiene, sobre todo en temas de la balanza comercial de Argentina, y en el flujo de inversiones y las posibilidades que nos puede abrir el sector. Acá enfrentamos en el sector de hidrocarburos 3 frentes, no solo la pandemia, que se han combinado, porque recuerdan ustedes, hace poco que estuvimos viendo cotizaciones del petróleo en negativo. Las productoras prácticamente directamente pagaban para que les retiren el petróleo que no podían almacenar. Así que ahí hubo un primer shock, digamos, que un poco una situación inédita, que estábamos todos viendo lo que estaba sucediendo, y cómo iba a afectar eso la producción y las inversiones continuas que se hacen en el sector en Neuquén. Bueno, y después el cambio de gobierno también nos tiene en realidad con la incertidumbre del régimen regulatorio que va a establecer la administración nueva, ¿verdad? En el periodo del gobierno anterior ya hubo cambios. Digamos, se cambió bastante la política, intentando aumentar las reglas del mercado para regularlo, y hubo un avance bastante importante con eso. También por el tema fiscal se intentó ir reduciendo, no tanto como necesitaríamos, pero los subsidios tan grandes a las tarifas. Así que bueno, ahora nos enfrentamos y todavía estamos viendo cómo va a avanzar ese tema, no hay demasiadas definiciones. Y la pandemia, bueno, ahora vamos a ver sobre el final, pero básicamente lo que ha generado es una caída, obviamente, de la demanda, tanto de gas como de petróleo, así que ahí también el sector está soportando este otro impacto, que se está traduciendo actualmente en retiros voluntarios y miles de trabajadores que están siendo expulsados del sector. Bueno, repaso brevemente lo que significa para dónde está Neuquén parada, en particular con Vaca Muerta, que es donde más se desarrolla la formación, digamos, si bien abarca 4 provincias, Mendoza, La Pampa y Río Negro, el fuerte, el centro de la explotación está en Neuquén. Y paso rápido esto y vamos directo a lo último, que tiene que ver más con la coyuntura y lo que está pasando, las perspectivas que tenemos hacia el futuro. Bueno, más de la mitad del gas de Argentina lo produce la provincia de Neuquén, eso es histórico.
En un momento habían caído hace unos años esa participación, pero ahora de nuevo está en torno al 55%. Y la novedad ha sido obviamente que la producción no convencional ha desplazado a una velocidad sorprendente a la convencional, lo cual de otro modo hubiera sido preocupante, ¿no? Porque la convencional está cayendo a una velocidad muy, muy alta. Y en petróleo desplazó a Chubut, que siempre fue digamos, la primera productora de Argentina de petróleo, ahora pasó a serlo Neuquén, con el 30% de la producción y también con una aceleración, obviamente, en la explotación de los no convencionales. Bueno, acá tenemos los gráficos, ¿no? Que muestran desde 2016 en gas cómo fue creciendo la producción, y sobre todo se observa la caída en el área de abajo, la gris oscura, de la producción convencional, y la no convencional como ha crecido en el área superior. Y en el gráfico de la derecha lo mismo, se ve el mismo fenómeno, ¿no? Como va cayendo la convencional y sube la otra. En esto fue clave, obviamente, la discutida Resolución 46, que fijó precios altos por el millón de BTU de la producción de gas. Bueno, a partir de ahí se desarrolló el fenomenal proyecto de Tecpetrol, que en pocos años pasó de cero a producir 10% del gas de toda Argentina, ¿no? Fue algo realmente impresionante, pero con un costo alto para Argentina, ¿no? Estuvimos pagando, iniciando $7 el millón de BTU, bajando 50 centavos por año, pero también hay que tener en cuenta que eso inició en un contexto muy complicado de importaciones, donde había que desarrollar rápido lo nuestro, y con precios de gas en el mundo caros, particularmente el gas natural licuado, que es lo que estaba suplantando la no producción argentina, en torno a precios de alrededor de $17, lo cual era muy caro. Y bueno, del lado de la política para desarrollar el petróleo, de entrada el gobierno anterior indicó claramente que iba a dirigirse a intentar lograr la paridad del precio internacional con lo que cobraban las productoras en Argentina, lo cual era bastante novedoso, ambicioso, y se avanzó bastante en ese sentido, hasta que, bueno, los desequilibrios macro generaron que eso de nuevo haya una marcha atrás. Acá podemos ver la productividad, cómo avanzó la productividad en los pozos. El gráfico de arriba es el de petróleo. Fíjense cómo las curvas se han desplazado hacia arriba. Las de abajo son de 2015, 2014, 2013, no sé si alcanza a ver bien ahí. Y ese desplazamiento año por año muestra la productividad, cómo ha crecido, básicamente por un aumento por la curva de aprendizaje, ¿no? que ha tenido toda la cadena y las distintas compañías. Obviamente toda esta tecnología se desarrolló en Estados Unidos ya hace varios años, nosotros la adoptamos, pero en la cuenca, digamos, las empresas aprendieron mucho y particularmente desarrollaron pozos con mayor profundidad y con brazos laterales, que eso es lo que, con mayor cantidad de fracturas, que eso hizo una diferencia tan marcada, tanto en los pozos de producción de gas como en los de petróleo. Bueno, de lo anterior agrego algo importante. Cuando en 2015 más o menos, el break-even de los pozos de petróleo en Argentina y en Vaca Muerta en particular rondaban los $75. Eso hoy está entre 40 y $45. Eso en 4 años ha sido el aprendizaje que ha tenido la industria, una baja fenomenal, que es lo que auspicia la posible entrada
de Argentina como un exportador y como un jugador importante a nivel internacional, si es que obviamente vemos una mejora en los precios, ¿no? Ahora pasó este tema de la caída fenomenal que vimos hace poco. Bueno, acá vemos las inversiones. El grueso ha ido, como se veía en la producción, obviamente al no convencional muy poco, básicamente estamos ya con fuertes inversiones en explotación, no exploración porque esas actividades ya se venían haciendo de antes, ya se han probado muchas áreas donde hay, está confirmado que el recurso está, esto se ha ido aprendiendo mucho. Hoy la verdad que hay una confirmación de que la productividad es más alta de la que se esperaba. En pocos años se ha aprendido mucho de la formación y las inversiones son ya casi sobre seguro, en el sentido de que las compañías tienen cada vez mejores estimaciones de cuánto les va a salir sacar lo que está abajo, lo que permite obviamente mejorar la competencia a la hora de las ofertas para la venta a las distribuidoras. Y abajo en el gráfico vemos cómo se ha invertido las inversiones entre gas natural y petróleo. Obviamente hace poco tiempo, recuerden que teníamos cortes en invierno en la industria por la escasez de gas, el precio que mencionaba tan alto para importar GNL, así que eso necesitó una aceleración en las inversiones gasíferas. Sin embargo, se detuvo por un problema propio, ¿no? Porque hay un cuello de botella para seguir sacando el fluido. Justamente se estaba licitando, una de las últimas políticas del gobierno anterior fue licitar un nuevo gasoducto que llevara gas hacia el norte, eso quedó inconcluso, hace poco también se frenó esa licitación que había quedado pendiente, veremos cómo avanza el gobierno con esto. Y se volvió a exportar gas a Chile, eso también explica el aumento de la inversión en gas y de la producción. Pero los chilenos, después de no haber cumplido un contrato que había, en los momentos en que a Argentina le faltó gas, incumplimos directamente ese contrato, ellos tuvieron una crisis importante, tuvieron que acudir corriendo a los mercados internacionales, y bueno, si bien ahora nos importan, evidentemente quieren diversificar las compras para no quedar de nuevo pendientes de los humores de nuestras gestiones. Bueno, los precios, acá vemos los precios locales, arriba del petróleo. Fíjense cómo en enero de 2016 la brecha era entre el precio neuquino y el Brent, que es el que usamos de referencia, mucho más grande que ahora. Y a partir de la política que indicó Aranguren, la búsqueda era de una tendencia de paridad para que sobre todo para eliminar el riesgo regulatorio, ¿no? Eso es en realidad lo que se busca, porque, digamos, al riesgo de la variación en los precios del petróleo en el mundo, si le agregamos la variación de la regulación argentina, eso duplica obviamente el riesgo, y las empresas no solo tienen que tener un ojo en el mercado, sino sobre todo, subrayo sobre todo, en las normas que dicta y que cambia continuamente Argentina. Arriba de la derecha, el precio del gas natural, bueno, ha ido bajando, sobre todo por un tema de exceso de oferta. Y abajo vemos cómo ha caído ese exceso de oferta, ha repercutido también en el precio de la energía, que ha bajado, energía eléctrica, ¿verdad? Y en la industria, debido a esa mayor producción de gas. Bueno, y hacia adelante, ahí podemos ver dos escenarios. En el gráfico de la izquierda vemos la situación actual, si no hacemos nada.
en los últimos 4 años la producción de gas aumentó 27%, llegando a un pico el año pasado. Y bueno, la causa de esa frenada, digamos, en la producción fue básicamente la incertidumbre política. Ya con las elecciones, digamos, luego de las PASO, generaron mucha incertidumbre, digamos, sabemos que hay una diferencia grande en los planteos entre la oposición bueno, y el gobierno, y viceversa como era, ¿verdad? Así que ahí se frenaron las inversiones. Ahora en un año cayó 22% la producción, y de no obtener inversiones prontas, de no llegar el gobierno a acuerdo ahora con las productoras, el año que viene ya vamos a tener que importar nuevamente gas, que en este momento no está muy caro, el GNL, pero bueno, sabemos que eso cambia en cualquier momento y obviamente son divisas que se van. Bueno, por otro lado, en un escenario de inversión acelerada, obviamente esos problemas rápidamente acaban. Así que, digamos, obviamente hay que acelerar sobre todo el tema del gasoducto pendiente, y quizás de algún modo reasegurar contratos con Chile, en donde ellos se sientan más seguros con nuestra provisión, y de que en adelante no vamos a incumplir un contrato importante. Bueno, para finalizar, la discusión creo que más importante que jugamos entre las distintas visiones sobre cómo debe explotarse el recurso tiene que ver con cómo se subsidia, ¿no? Obviamente en cualquier sociedad una variación muy fuerte del precio de los servicios públicos afecta al humor social, la planificación de las familias y demás, pero lo más razonable sería separar los subsidios y los precios regulados entre la demanda y la oferta, dejar al libre mercado los precios de las empresas y la oferta para que compitan. Ya hay muchas empresas que están en Argentina, la cantidad de empresas ha crecido en los últimos 4 años, y pueden entrar más, donde con una buena regulación se pueden dar condiciones de competencia para obtener recursos mucho más bajos que con una regulación del gobierno. Eso no es un deseo, es algo que ya se ha visto muy claro en los últimos años. Y obviamente reservarse el gobierno la parte que quiera subsidiar de las familias más humildes, de algún sector en particular, pero diferenciar los subsidios a la producción o los precios regulados a la producción de los subsidios o la regulación a la demanda, que obviamente tendrán que salir con recursos fiscales, pero una explosión de la producción en vaca muerta lejos podría financiar cualquier tipo de demanda que se deseara. Otro punto importante, justo ahora que estamos hablando en estos meses de empresas testigos, entre comillas, es que el sector tiene la empresa testigo más importante del país. O sea, YPF es por lejos la empresa más grande y está en todas las partes de la cadena. O sea, tenemos la mejor información sobre costos, sobre productividad de las áreas, sobre requerimientos de inversión. Yo creo que es importante espantar este fantasma de la apropiación de recurso natural de Argentina por empresas extranjeras, porque digamos, si entramos a sumar la cantidad de impuestos, es impresionante lo que se queda del propio fisco, y además con toda la información que tenemos respecto a todo el sector que maneja YPF, ¿no? En ese sentido creo que no tiene mucho sentido seguir con este prejuicio. Bueno, obviamente sin seguridad jurídica y confianza no va a haber inversiones, y estamos en un momento crítico en ese sentido. Creemos nosotros que digamos, avanzar en un marco regulatorio consensuado entre oposición y gobierno, cualquiera sean, es clave para generar esa confianza y que sea realmente un desarrollo masivo. Y bueno, frente a esta situación compleja, vaca muerta puede morir, pero resucitar rápido. O sea, las características de la producción convencional
hacen que, a diferencia de la convencional, que requiere inversiones muy, muy rápidas, pero con un retorno productivo y obviamente de rentabilidad muy rápido. Tecpetrol es el ejemplo por excelencia, ¿no? De cero pasó a producir el 10% del gas de Argentina, y en un breve lapso de 2 o 3 años. Eso es precisamente porque los pozos de producción no convencional tienen máxima productividad a los 3 o 4 meses, después va declinando y en 5 años ya el 50% de lo que va a producir el pozo ya está fuera, y finalmente quedan 20 años más para sacar el 50% restante. Así que bueno, dentro de todo el panorama, por suerte la geografía nos permite seguir equivocándonos. Esperemos que no sea así, pero bueno, tenemos una cuota ahí de optimismo. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Mariano, y le damos la palabra al último disertante, el señor licenciado Gerardo Alonso Schwartz, de la regional NEA con sede en Posadas. Gracias, Miriam, gracias a todos los que hablaron antes que mí, porque me rodearon bastante trabajo, ya que trataremos de hablar de algunos temas que no se tocaron recientemente. Y primero que nada, antes de hablar de números o hablar de algunos datos económicos, me gustaría recordar el hecho de cuál es la situación o la ubicación geográfica del NEA. Las provincias NEA, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, limitan principalmente con Brasil y con Paraguay. Y esto es importante debido a que en Brasil tenemos al segundo país con mayor cantidad de casos de coronavirus a nivel mundial. Esto implica de que cada uno de los estados o provincias brasileñas que limitan con la región tienen aproximadamente 50.000 casos de COVID. Una situación distinta es la de Paraguay, que tiene aproximadamente 3.000 casos de coronavirus. Y en el NEA tenemos una situación muy distinta a esto, muy distinta, y que se quiere cuidar, y entiendo que con buen criterio. La provincia de Misiones, con solo 40 casos de coronavirus hasta el momento. La provincia de Corrientes, con apenas 130, 150 casos de coronavirus. Formosa también con muy pocos casos. Y sí, Chaco con algo más, casi 3.000 casos en los últimos meses. Pero muy lejano a lo que vemos cruzando la frontera. Esto es importante porque justamente cuando terminemos la presentación hablaremos de conectividad. Dentro de este marco, me gustaría mostrarles un dato de movilidad, algo similar a lo que les mostró Jorge Dey, y acá tienen la movilidad o la cantidad de personas, el porcentaje de personas, la evolución que ha concurrido a su lugar de trabajo en los últimos meses, y fíjense que Argentina actualmente tiene aproximadamente un 20% de personas que concurren a sus lugares de trabajo habitualmente, menos que los valores de referencia, que son los de enero de este año, mientras que las otras provincias, las provincias del NEA, Corrientes, Formosa y Misiones, tienen valores muy similares a los previos a la crisis, salvo Chaco por esta cuestión que les mencionaba de la cantidad de casos de coronavirus que ha tenido y ha sido uno de los focos a nivel nacional. Entonces, si nos basamos en estos datos, vamos a encontrar que aproximadamente el nivel de actividad económica o de actividad laboral en las provincias de NEA, principalmente Misiones, Corrientes y Formosa, es similar a lo que sucede todos los eneros en estas provincias. O sea, es muy similar a la época de vacaciones, donde hay menor actividad, un 20-25% menos de actividad que el resto del año, pero tenemos esos valores que son mucho más positivos que los del total de Argentina. Dentro de este marco, la pregunta que nos hacemos es si pudimos en nuestra región seguir trabajando a pesar del coronavirus y a pesar de no poder asistir a nuestros lugares de trabajo. Y en este sentido resulta interesante ver una de las restricciones que tenemos en todo el país, pero principalmente en el NEA, que es la conectividad a Internet. Si tenemos que pensar en el home office o trabajo a distancia, claramente la cantidad de conexiones fijas a Internet va a posibilitar o va a facilitar este tipo de trabajo. Y así encontramos, por ejemplo, que acá tenemos el cuadro donde ven todas las provincias de Argentina, todas las jurisdicciones,
Misiones, Corrientes y Chaco tienen aproximadamente 40 conexiones fijas cada 100 hogares, mientras que Formosa está en el último lugar a nivel nacional con solamente 30 conexiones fijas como es a Internet por cada 100 hogares. Esto obviamente ya nos está hablando de que hay ciertas serias restricciones a poder trabajar a la distancia o hacer home office en estas provincias, pero aún más grave es esta realidad si lo vemos dentro de cada provincia, ya que, y acá tienen los datos de Misiones y Corrientes, si lo vemos por departamento, vamos a ver que típicamente los departamentos y las ciudades capitales tienen niveles de conectividad aceptables, muy parecidos a la de Tierra del Fuego, La Pampa, San Luis, Córdoba, pero hay algunos departamentos, algunas regiones de cada provincia que están muy por debajo de estos valores, incluso con menos de 3 conexiones fijas cada 100 hogares. Obviamente esto hace que dependan todos del uso del celular y de la conectividad a través del celular, que sabemos que es mucho más inestable que la conexión fija tradicional. Dicho esto, nos empezamos a preguntar qué es lo que pasa con los principales sectores productivos de la región, y uno de estos, sin duda, es el sector de infusiones, yerba mate y té, donde acá podemos ver el índice de producción industrial del INDEC para yerba mate y té, y van a ver una caída muy drástica de la producción industrial en estos productos en el mes de marzo, cuando comenzó la cuarentena. Cabe mencionarse que la cuarentena en la provincia de Misiones comenzó una semana antes, comenzó el 13 de marzo, mientras que a nivel nacional comenzó el 20. Pero luego de ese marzo comenzó una recuperación bastante rápida. El mes de abril, fíjense, valores de crecimiento del 6% con respecto a los valores del año anterior, siempre comparamos con el año anterior, y en marzo valores muy similares a los de febrero, o sea, algo relativamente estable. ¿Qué es lo que pasó para explicar esta dinámica, esta caída y esta recuperación y estabilización del sector de infusiones? Y para eso es necesario ver qué es lo que ha sucedido con los mercados a cuales atienden o abastecen estos sectores. Y en este sentido, primero veamos algunos mercados internacionales que tienen información muy actualizada. Podemos ver, por ejemplo, el caso del cuadro de la derecha arriba, las importaciones de Estados Unidos de infusiones. Fíjense que el té negro, las compras internacionales de Estados Unidos de té negro, que es el producto que nosotros le vendemos a ellos, las compras totales han caído un 12%, pero las compras a la Argentina han caído solamente un 5%. O sea, ha caído muy poco las compras pese a la crisis del coronavirus, pese a la crisis económica internacional y demás. Las compras internacionales, principalmente a nuestro país, han tenido valores muy estables en el caso del té. En el caso de yerba, Estados Unidos ha caído fuertemente, con caídas de alrededor del 40%, y en el caso del mercado de Brasil, que nos compra principalmente yerba, no nos compran té ellos, sí ha tenido caídas, pero mucho menores. Ellos normalmente compran yerba canchada para reindustrializarla o para procesarla y luego exportarla. Y es así como vemos que la dinámica total del sector, ahora ya yerbatero, lo del té con Estados Unidos se explica casi totalmente, ya que es aproximadamente el 60-70% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, así que ahí ya está explicada la realidad del té. En el caso de la yerba mate, vamos a ver de que los 5 primeros meses de este año tienen valores en despachos de yerba mate, tanto al mercado interno como internacional, muy similares a los del año pasado. De hecho, si nosotros vamos a ver la evolución en números, vamos a ver que las exportaciones han crecido, las exportaciones totales de yerba mate han crecido un 8%, principalmente lideradas por la demanda de Siria y Líbano, que es el principal mercado consumidor internacional de yerba mate, mientras que el mercado interno, o los despachos del mercado interno han tenido una leve caída del 5%, lo cual nos da, en estos 5 primeros meses del año, pese a la crisis, pese al aislamiento y a las dificultades logísticas que hubo durante el primer mes principalmente, una evolución de una caída solamente del 4% en estos 5 meses con respecto al año pasado. ¿Qué es lo que vemos a futuro dentro del sector de infusiones?
Vemos puntualmente en el caso del té un mercado muy estable, muy maduro y con la suerte de estar orientado a un país o mercado internacional que es bastante estable, como ven en estos números. No ha habido una caída muy fuerte de estas importaciones, con lo cual es un mercado bastante estable, un sector muy estable. En cuanto al sector yerbatero, sí lo que vemos es que actualmente dentro del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es un organismo creado por ley nacional para regular varios aspectos del sector yerbatero, entre ellos los precios mínimos pagados por la hoja verde y la hoja canchada también, que es el insumo industrial principal. Estamos en medio de una discusión actualmente acerca de cuáles van a ser los nuevos valores vigentes a partir de septiembre-octubre de este año, en un contexto en el cual han caído fuertemente los stocks por una sequía que se ha dado en los últimos meses en la región y que ha posibilitado que se vuelvan a importar yerba mate canchada desde Paraguay principalmente, algo que prácticamente no sucedía en los últimos años. Habían casos muy puntuales pero muy aislados. Y a su vez dentro de esto se mezcla también la preocupación del gobierno nacional por cuidar los precios y cuidar la evolución de la inflación, que también tiene una voz dentro de este Instituto Nacional de la Yerba Mate. Por lo tanto, seguramente ahí habrá novedades entre todas estas posiciones a seguir. Otro de los sectores que me gustaría mostrarles para explicar qué es lo que está sucediendo en el NEA es la forestoindustria. Y acá tienen el índice de producción industrial, también del INDEC para forestoindustria y muebles. Fíjense, acá mostré los principales sectores. Papel y productos de papel es un sector muy estable, muy orientado al mercado internacional, principalmente, por lo menos la producción en el NEA de pasta celulósica, mientras que los otros dos sectores, o las otras dos actividades, madera y los productos de madera, como muebles y los colchones, fíjense que este año han tenido una caída muy fuerte, principalmente iniciándose a partir de marzo, pero que a su vez, además de esa caída tan fuerte, que en el caso de muebles ha superado el 60%, rápidamente se ha recuperado en el último mes de mayo y seguramente en junio esto se consolidará. ¿A qué obedeció esta dinámica, tanto para el sector de la madera como para el sector de muebles? Y para esto tenemos que ver qué es lo que pasa con los mercados, nuevamente. Y vamos a ver, en primer lugar, mercados internacionales. En el cuadro superior ven las importaciones de China de los principales productos forestales que le vende la Argentina. Y ahí vamos a ver de que hay algunos productos cuya demanda china ha caído alrededor del 20-30%, pero hay algunos otros productos, como por ejemplo el caso de los machimbres, que claramente se ha recuperado la demanda e incluso están volviendo a comprar más de lo que se había comprado el año pasado. Todavía la recuperación es tímida de la demanda china de estos productos argentinos, apenas un 5%, pero creo que el dato es por demás positivo. En el caso del mercado de Estados Unidos, sí registramos caídas como las que veíamos en el caso del té. Existen valores negativos, pero apenas del 5 al 10%, con lo cual no son tan relevantes. Sí, muy fuerte y muy distinta es la situación de lo que sucedió con las importaciones, con las compras internacionales de Brasil de estos productos forestales, que esto se aplica tanto a los productos de madera, todo el capítulo 44 del Código Arancelario, como a la pasta celulósica, que también han dejado de comprar en Brasil, y es por eso que se han buscado otros mercados para sostener estas exportaciones. Pero más allá de esto, la forestoindustria, hay que recordar de que solamente el 20% de su producción, del volumen producido, lo destina al mercado internacional. Lo otro lo destina al mercado interno, y principalmente pensando en la construcción, ya que no solamente venden madera estructural, sino también encofrados para la construcción y partes de muebles, partes de aberturas, puertas, ventanas y marcos para todo esto. Por lo tanto, para ver qué es lo que pasó con la forestoindustria y cómo se ha recuperado fuertemente, resulta interesante mostrar algo que señalaba al principio Lucas da Pena, que es la evolución del sector de la construcción, acá medido con despachos de cemento, porque no tenemos los datos de madera, pero sigue la misma lógica. Vamos a ver de que el total de demanda de cemento a nivel nacional
si tomamos bolsas, cemento en bolsa y cemento a granel, claramente ha tenido una caída muy fuerte a partir de marzo y continúa esta caída con respecto a valores del año pasado. Pero si vamos a ver los despachos de bolsas de cemento, que estamos orientados a la construcción privada y sobre todo a pequeñas construcciones, no a grandes desarrollos inmobiliarios, vamos a ver que se registró esa caída, pero también luego vemos cómo se comienza a recuperar fuertemente a nivel nacional. Si vemos esto en las provincias del NEA, vamos a ver que la recuperación de la construcción privada, pequeña, explicada justamente por estas bolsas de cemento, es mucho más fuerte. Fíjense el caso de Corrientes, con un crecimiento del 40% con respecto a igual periodo del año pasado, o Misiones con aproximadamente el 15 al 20%, y ya con valores similares comparados a niveles del año pasado. Por lo tanto, en el sector de Foresto e Industria se vive un cierto veranillo en algunos productos, principalmente explicado por el repunte de la pequeña construcción, o sea, la remodelación, refacción y pequeños proyectos de construcción. Finalmente, el último sector, o los últimos sectores o actividades que me gustaría nombrar, para explicar qué es lo que está sucediendo en la región NEA, es el comercio fronterizo y el turismo. Y acá les muestro, como es difícil mostrar valores tan dramáticos, que con caídas cercanas al 100% en cada uno de estos casos, porque están cerradas las fronteras, les quería mostrar algunas imágenes solamente. Fíjense la cantidad de gente que hasta enero de este año acudía al Puente Internacional Posadas Encarnación para cruzar y hacer compras en ambos sentidos, principalmente yendo a Paraguay porque nos convenía el cambio, o abordando el tren que vincula las dos fronteras, o con colas de autos para cruzar ese puente de hasta 10 kilómetros para poder cruzar ese puente, y demoras de 3-4 horas para hacerlo, o la cantidad de turistas en las cataratas. Esos paisajes hoy han sido reemplazados por estos. Una estación de trenes prácticamente abandonada, puente donde no hay nada de tránsito, una ciudad de Encarnación, en el caso de alguna de las fotos que está ahí, prácticamente desierta en su circuito comercial, las cataratas sin prácticamente personas. Recién este último fin de semana fue habilitada la visita a parques nacionales y provinciales para los locales de esa ciudad solamente, o sea, en el caso de Iguazú, solamente los pobladores de Puerto de Iguazú. Y claramente, la última imagen que ven abajo a la derecha es la cantidad de vuelos que han sido suspendidos o que están volando actualmente. Este mapa es de hace solamente algunas horas. Fíjense que prácticamente todo el mundo ha vuelto a volar, salvo en una región en el sur. ¿Cuál es esa región? La Argentina. Por lo tanto, cuando pensamos en el tipo de cambio, cómo aprovecharlo y demás, desde la región de frontera hay una enorme posibilidad de aprovecharlo con ventas fronterizas, principalmente en el caso de Paraguay, que tiene pocos casos de coronavirus, pero todavía las fronteras están cerradas. Y en el caso del turismo, difícilmente podamos volver a pensar en una reactivación del turismo hasta que no vuelva la conectividad, sobre todo aérea, que nos permita acercar este destino tan atractivo, pero tan lejano, sobre todo a los mercados más maduros y de mayor poder adquisitivo, como pueden ser Europa y Estados Unidos. Hasta que no se resuelva esto, difícilmente podamos ver cambios radicales en estos sectores. Así que por lo pronto, esta es una breve presentación del NEA. Quedo abierto a preguntas y algunas dudas que puedan llegar a ver. Finalmente, simplemente como reflexiones finales, como conclusiones, ¿qué es lo que pase con los sectores productivos del NEA? Va a depender de tres cosas. En primer lugar, dependerán de las exportaciones, ya que gran parte de la producción, principalmente de la provincia de Misiones, está pensada para exportarse, y esto dependerá de la dinámica de los tres principales clientes, China, Estados Unidos y Brasil. Con China tenemos muy buenas noticias, empezamos a tener muy buenas noticias, Estados Unidos en un punto intermedio y Brasil todavía con grandes signos de preguntas y noticias muy negativas todavía en cuanto a la pandemia y en cuanto a actividad económica. Pero también esto está vinculado con la logística y la posibilidad de acercar nuestros productos a esos mercados.
En el caso del mercado interno y esa consolidación o esa recuperación del sector forestal industrial destinado a la construcción, habrá que ver si es solamente un veranillo o tiene alguna posibilidad de quedarse y mantenerse este crecimiento, este repunte, dependiendo si se logra canalizar la inversión privada y pública, por supuesto, pero principalmente privada, en obras de construcción en nuestro país, lo cual está más relacionado con cuestiones macroeconómicas y resolución de la deuda que con cuestiones microeconómicas sectoriales del sector forestal industrial. Y con respecto al sector turismo, como os mencionaba, podemos desarrollar productos muy interesantes. La región tiene mucha oferta de naturaleza, mucha oferta de alojamiento y atractivos al aire libre, como los teros de Liberá y todos los altos en el caso de la provincia de Misiones, pero nada de eso será suficiente si no logramos retomar la conectividad y volver a acercar no solamente aviones, sino también colectivos que acerquen a los turistas a la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro, y ahora sí vamos con preguntas que me han hecho llegar a través de los miembros del Consejo de Administración, como en cada reunión. Y va la primera pregunta para Juan Lucas da Pena. ¿En qué sector impactó más el parate en el NOA? ¿Y cuál es la situación actual en Salta? Sí, ¿qué tal, Miriam? Es lo mismo que decía recién Gerardo, el turismo, al turismo le pegó de lleno, más allá de que hubo algunos intentos, o sea, están los gráficos, no los puse acá en la presentación, pero más allá de algunos intentos de fomentar el turismo interno, te doy un ejemplo, el turismo interno en la provincia de Salta es solamente el 12% del turismo. Es decir, que más allá de algunos intentos oficiales de reactivar el turismo, es al que más le ha pegado. Otra cosa es también se quiso hacer el turismo regional, en el cual con Jujuy se trató de hacer algún tipo de pase libre entre ambas provincias, pero bueno, saltó todo por los aires cuando empezaron a aparecer los primeros casos en Jujuy, ¿no? ¿Y cómo será que es el turismo el sector más golpeado, al menos acá en Salta y en la mayoría de las provincias del NOA? Que para el caso de Salta se sancionó hoy es lunes, la semana pasada, la ley de emergencia para el sector turístico salteño, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Juan Lucas. Y ahora sí tenemos para Jorge Dey. Jorge, ¿cuáles son las regiones con más potencial para repuntar y por qué? Bueno, algo comenté. A ver, aclaremos que la situación, estamos en una situación especial, que lo que implica que va a haber una caída de la actividad y la recuperación va a tardar uno o 2 años. Entonces, uno pensándolo, yo le dije que creo que lo que tienen más posibilidades son aquellos que tienen muchos bienes exportables. Ahí algo mencionó Gerardo, pero en realidad es las provincias del norte en general no tienen, la parte exportable no pegan tanto como en otras regiones. La región pampeana es mucho más exportable, también lo son algunas que tienen productos minerales como petróleo, que también son muy exportables. Obviamente también dependen de su precio, es decir, el petróleo es muy exportable, pero con esos precios no arranca, digamos. Por eso yo creo que las regiones en esta situación, me parece que la pampeana es la que tiene más peso, pensando en términos generales. Jorge, pero además, ¿qué provincias reciben mayor apoyo de la nación? A ver, tenemos dos tipos de fondos. Uno es lo que recibe en forma automática, que es la coparticipación. Si lo expresamos en términos de PBI, generalmente el norte recibe más fondos y también parte de la Patagonia recibe más fondos. Es decir, el norte es muy dependiente de los fondos nacionales, el sur no tanto porque tiene las regalías, tiene una suerte, así como Mendoza, también tenemos regalías. Entonces, esas podemos decir que son regiones que se benefician más en el sentido de coparticipación automática. Ahora el tema son las discrecionales, que es lo que uno recibe cada tanto, y ahí notoriamente Buenos Aires ha sido notorio, digamos así. Recién me hicieron unas cuentas,
yo había calculado más o menos que lo que recibían de apoyo era el 1%, un poquito más del 1% de su PBI. Eso es recibido durante 3 meses. Es decir, que en términos, si considero solamente el PBI trimestral, estarían recibiendo un aporte del 4% del PBI. Es decir, que es una ayuda bastante fuerte. Muchas gracias. Ahora para Mariano Saritsu. Mariano, ¿en qué medida están impactando los precios internacionales del petróleo para la explotación de los yacimientos no convencionales? Bueno, obviamente es clave para el desarrollo del shale oil, ¿verdad? Obviamente. Ahí no tenemos cuellos de botella, por lo cual precios internacionales por arriba de 45, 50 dólares serían muy buenos, dado que hoy, como mencionaba, el break-even cayó muchísimo, de 75 a en torno a los 45, 40 dólares. Así que ahí hay una ventana de oportunidad muy grande si esos precios bajan. Obviamente, a nivel mundial es un mercado con la volatilidad que conocemos, estuvo a 100 dólares hace no tanto tiempo, así que vamos a ver cómo evoluciona la discusión geopolítica, ¿no? que es compleja. Pero bueno, hay una ventana de oportunidad muy grande en base a los aprendizajes que hubo en la extracción y en la productividad que hoy mencionaba. Y estamos a la expectativa, o sea, en la medida en que haya un marco regulatorio en que las empresas confíen, que sea razonable, que se paguen precios export parity, hay muy buenas chances de que los precios nos permitan un desarrollo masivo en Vaca Muerta. Bien, y la otra pregunta que tiene que ver con esto, ¿en qué afectaría a Vaca Muerta una buena o mala resolución de la reestructuración de la deuda? Bueno, es clave, ¿no? Porque probablemente hoy, o seguramente, los proyectos de inversión más grandes, más claros que tiene Argentina, van por ese lado. En la producción de hidrocarburos son proyectos que están muy armados, hay varios proyectos, no solo de varias empresas privadas, a la altura del de Tecpetrol, por ejemplo, no solo por Tecpetrol, sino también Exxon, por ejemplo, tiene un proyecto muy grande, pero obviamente se requiere financiamiento internacional, o sea, sin eso no hubiera sido posible siquiera lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 años. El acceso al mercado de crédito fue fundamental a partir de 2016. Así que una buena resolución de la deuda obviamente impacta sobre el acceso a financiamiento a las empresas, y bueno, estamos esperando con ansias, en particular en este sector, que eso llegue a un buen final. Muchas gracias. Y le damos la palabra a Juan de Carranza, que está haciendo una pregunta para Juan Lucas da Pena. Adelante, Juan de Carranza. Buenas tardes. Para lo que es la región NOA, ¿en qué estado estamos en cuanto a la producción y el desarrollo del litio? Sí, ¿qué tal, Juan? Sí, mirá, ya está, se está produciendo y está saliendo por el Pacífico. Es más, el tren que va de Salta a Antofagasta, no me acuerdo exactamente ahora, lleva carbonato de litio y trae soda o trae un insumo que es justamente para la producción de litio. Jujuy hizo punta, nosotros estamos un poquito más atrás, y Catamarca, nosotros quiero decir los salteños, ¿no? Y Catamarca también anda bastante bien. En principio no hay ninguna noticia, ninguna mala noticia en lo minero, acá en el NOA, ¿no? O sea, no tenemos ninguna mala noticia de que se haya suspendido, se haya parado algo. Sí hubo
hubo un contagio con COVID en una minera, 58 mineros contagiados, y sí hubo en Mansfield, otra que es bastante grande, bastante grande, hubo una reducción de personal. Pero salvo esas dos noticias, en general se mantiene bastante calmo, por suerte. Esperemos que siga así, ¿no? Por lo menos un mes más hasta que esto termine de salir de acá. Y en cuanto al mediano plazo, el incremento de la producción y el impacto a nivel nacional. Sí, lo tenemos medido, no los tengo acá los números, ¿no? Lo que sí te puedo decir, al menos cuando hablas vos con la gente de las mineras, es que son, porque uno dice, bueno, ¿cómo les afecta la situación coyuntural? Y bueno, ellos están mucho más allá de esta situación coyuntural, ¿no? Pues son todos planes de producción que son de varios años. La última vez que yo hablé con ellos fue a principio de año, pero era otro mundo, ¿no? O sea, y dentro de ese otro mundo estaban ellos, sinceramente, más allá de lo que es la cotización del dólar y todo lo demás, estaban con viento en popa. No he vuelto a hablar con mineros por ahora, pero de vuelta, son esas las noticias que hay. Sí va a tener un impacto fuerte, y de vuelta acá Jujuy hizo punta, ¿no? Jujuy está un poco más adelante que Salta. Veremos cómo sigue, ¿no? Bueno, muchas gracias. Lo mismo, cualquier cosa, estamos a tu disposición, después te doy números más exactos, no los tengo ahora en la cabeza, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, y vamos con las últimas dos preguntas para Gerardo Alonso Schwartz. Dice así, Gerardo, ¿cómo avanzó la flexibilización del aislamiento en las actividades regionales? Creo que ya algo comentó. ¿Y cómo puede volver a funcionar el turismo en la región? ¿Existe algún esquema, cronograma previsto? Bueno, con respecto al turismo, creo que también algo mencioné al final. Este fin de semana, pasado en la provincia de Misiones, se habilitaron todos los parques provinciales y el Parque Nacional Iguazú para la visita de los locales. Obviamente estos son grupos muy pequeños, de apenas 100, 200 personas, para comenzar a estudiar, a ver qué protocolos se habilitan. En el caso de volver a trabajar, es interesante pensar, hace poco tuvimos en la regional NEA una reunión específica sobre turismo y se hablaba mucho sobre la tendencia y el interés creciente a nivel mundial del turismo de naturaleza, con lo cual hay muchas oportunidades de lodge, pequeños hoteles de cabañas o pequeños emprendimientos que están en Saltos, tal vez no tan conocidos y demás, son muy interesantes. Es posible trabajarlo además, algo se está haciendo en ese sentido, pero todo y siempre el condicional o la condición sine qua non es generar conectividad. Sin conectividad, sin los colectivos, sin los aviones, es muy difícil pensar en volver a recibir 1,5 millones, 2 millones, 3 o 4 millones de visitantes, como estábamos acostumbrados según algunos atractivos turísticos de la región. Entiendo que seguramente lo pasará en todas las regiones lo mismo. Estamos en un país muy grande, necesitamos justamente conectividad interna e internacional. Incluso en este caso, en Europa los datos de turismo nos muestran de que se ha recuperado muy rápidamente ese sector, con restricciones de aislamiento social, de capacidad máxima para recibir a las personas, pero en estos casos siempre estamos pensando en consumo interno, o sea, los mismos alemanes que van a visitar atractivos alemanes, o franceses a Francia y así sucesivamente. En la Argentina no tenemos el volumen de turismo interno necesario justamente como para reactivar totalmente estos atractivos que tienen en muchos casos carácter y naturaleza internacional por la calidad de los servicios y las inversiones que se han realizado. Bien, ahora le damos la palabra a la señora Marcela, de Marcela Perón. Adelante, por favor, Marcela. Hola, no sé si me están escuchando. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Marcela Goldín. Me salió un perdón que le faltó la D. Me disculpo doblemente. Yo trabajo con una empresa alcoholera del NOA y en este sentido me gustaría consultarles sobre la importancia del desarrollo de la industria del bioetanol, lo que se está hablando de la prórroga de
de la ley de biocombustibles para el NOA, habida cuenta de que existen una numerosa cantidad de ingenios también para el NEA, ¿no? Donde hay varios ingenios también superalcoholeros. ¿Qué tal, Marcela? Sí, lo que yo te puedo decir es que en este momento hay un tema vos lo dijiste, la normativa con respecto al bioetanol. Acá en Salta se está haciendo, al menos hubo una reunión la otra vez por parte del principal ingenio acá, que es el ingenio de Tabacal, con los legisladores nacionales por la provincia de Salta, porque creo que capaz que vos nos podés ilustrar mejor que yo. No sé cuál es exactamente el punto por el cual el bioetanol se está volviendo no rentable acá en el NOA. Más que eso en este momento no te puedo decir de vuelta. Después si querés lo busco y te lo mando por privado. Muchas gracias. Última pregunta para los 4 que pueden responder. ¿Cuáles son los sectores regionales, aparte del turismo, que tendrán mayor facilidad para recuperarse? ¿Empiezo? Bueno, sí. Dale, Lucas. Lo mío es breve. Yo digo una cosita, nomás un comentario, yendo en línea con la primera parte de la presentación. Acá no hubo, salvo en turismo, una caída significativa, por suerte, por el tema de lo que decíamos del sector público y el tema de que se manejó, sinceramente hay que decirlo, se manejó bien el aislamiento. Es decir, apenas se podía liberar, se liberaba. Así que no hubo una caída significativa de los distintos sectores. Y ahora, bueno, ya se están recuperando. Lo que sí es la pata pendiente es el tema del turismo, al menos para todo el NOA. Gracias, Jorge. A ver, como hay infinidad de sectores, difícil de detectar algunos, pero déjeme hablar uno que es el caso de los vinos. En los vinos, uno sabe que hay distintos negocios, al que, por ejemplo, el que está mejor posicionado actualmente sería el que es más dedicado a exportación, es decir, el que está más de vinos varietales. Un sector donde no es tanto el volumen, sino tanto el margen de ganancia, donde ahí está lo más atractivo. En cambio, el otro sector de los vinos, que es el de los vinos comunes, el tetra, todo así, es un mercado interno, sabiendo que una economía que se recupera más lentamente que el mundo, ese sector va a seguir complicado. No sé si tanta de la parte de bodeguero, pero sí los productores van a estar complicados en materia de precios. Por eso, si uno hubiese apostar, como lo vienen haciendo muchos ya bodegueros, el mercado externo sigue siendo más interesante. ¿Mariano? ¿O Gerardo? Sí, perdón, adelante, Gerardo. No, desde mi parte, simplemente, ya alguna mención realicé, pero creo que los sectores con mayor potencial de recuperarse rápidamente son claramente alimentos, en sus distintas versiones. No solamente por el mercado interno que hay, sino que por los mercados internacionales. Todos los distintos informes, en muchas de las presentaciones que escuchamos en las últimas semanas, nos hablaban mucho de la deslocalización o regionalización de la producción industrial a nivel mundial. Dentro de eso, tal vez la excepción sean los agroalimentos, con lo cual no solamente seguramente van a recuperarse rápidamente en el sudeste asiático, sino también a nivel mundial. Por lo tanto, creo que va por eso, y por ese lado. Cada uno de los sectores en cada región tendrá que verse caso por caso, pero es en general agroalimentos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos, pero antes les vamos a recordar las 2 invitaciones para esta semana. El jueves 23 de julio a las 14:30 horas, actividad conjunta con el Gobierno de la provincia de Córdoba, Ministerio de Ciencia y Tecnología, vamos a llevar adelante una conferencia sobre la tecnología como insumo para la recuperación económica, a cargo de los señores Roberto Abalde, exministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba,
Rebecca Wang, entrepreneur en Stanford PH desde San Francisco, Estados Unidos, y Carlos Magariños, embajador de Argentina en Brasil, periodo 2016 al 2019 y tercer director general de la ONU para el Desarrollo Industrial desde 1997 al 2005. Y el día viernes 24 de julio a las 14:30 horas contaremos con la presencia vía Zoom del señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, doctor Felipe Solá, quien expondrá sobre la Cancillería como promotora de las exportaciones argentinas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en las próximas reuniones. Un fuerte aplauso virtual para los expositores.